Un cordial saludo para todos los laicos de la provincia de Santa Teresita del Niño Jesús. Pues, les habla Luis Alonso Velasco, actualmente como presidente del Movimiento de Laicos Carmelitas. Estamos hoy aquí dando inicio a nuestra formación en todo lo relacionado con San Juan de la Cruz y el cántico espiritual. Nosotros como movimiento de la ciudad de Cali estamos haciendo este trabajo de crear este pequeño curso para que todos ustedes, los miembros del movimiento laical de la provincia, nos veamos beneficiados y nos veamos complementados en nuestro proceso de formación en este año de San Juan de la Cruz. Estamos iniciando para que podamos, en el momento de tener nuestro encuentro, enriquecernos fraternalmente, con conocimiento y con espiritualidad, sobre todas las enseñanzas que el santo nos va a dejar. Este curso está conformado por tres grandes partes. Una primera parte que la vamos a llamar el contexto biográfico. Este contexto biográfico lo vamos a partir en tres partes fundamentales. Una primera parte fundamental que es la infancia y la juventud. Un segundo momento, porque entra joven al Carmelo, que tiene que ver con su vida en el Carmelo. Cuando estamos hablando de la vida de San Juan de la Cruz en el Carmelo, nos debemos de concentrar en dos momentos. Su Carmelo en la que se llama, lo que le llamamos los calzados, ¿sí? Pero que realmente pues es la primera observancia, el Carmelo de la primera observancia. Y después pues nos centramos en los descalzos. ¿Qué va a pasar ahí en los descalzos? En los descalzos vamos a concentrarnos un poquito porque vamos a hablar de su vida en el proceso fundacional, su vida en Ávila y todo lo que es el proceso de lo que vivió cuando estuvo preso en Toledo. Digamos, son eventos que marcaron su vida y que están fundamentados en toda su obra. Después de eso nos vamos a trabajar todo lo que son sus escritos. En estos tres, en esta situación que es el componente biográfico, nos vamos a concentrar en tres sesiones. Esas tres sesiones van a estar a cargo mío. Yo voy a tratar de acompañar este proceso. Después viene una segunda parte que tiene que ver con todo lo relacionado con algunos temas de interés o algunos temas fundamentales más que de interés de nuestro santo. ¿Cuáles son esos temas? Vamos a hablar de el amor, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de la cruz y vamos a hablar de las negaciones. Pretender hablar de cada una de estas cosas con el fin de llegar a una profundidad extrema, pues sería bien difícil. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una pequeña introducción de lo que significó el amor para San Juan de la Cruz, de lo que significó Dios para San Juan de la cruz y las negaciones. Porque con base en eso y otros temas, él crea y construye su doctrina. ¿Sí? El tercer componente, me devuelvo, aquí serían 4 sesiones. Y después nos vamos para el tercer componente, que sería el cántico espiritual. Que es, digamos, el centro
del proceso de formación, que fue lo que se acordó en el cierre del encuentro del año pasado, ¿correcto? Y en el cántico espiritual vamos a tener 10 sesiones, de las cuales se van a partir en diferentes grupos de cantos hasta llegar al canto 40. Estas sesiones, asociadas a algunos temas relacionados con San Juan de la Cruz y lo del cántico espiritual, van a estar a cargo de los sacerdotes de la casa, y de pronto, si las circunstancias nos favorecen, pues vamos a tener el acompañamiento de sacerdotes de otras casas, ¿sí? Ya haciendo la presentación de lo que va a significar este proceso de formación, entonces ahora sí empezamos con este pedacito. Hoy, en esta sesión, vamos a hablar de infancia y juventud. La infancia y la juventud de San Juan de la Cruz, estamos hablando entre 1542, ¿cierto?, fecha de nacimiento, y el cierre sería para 1563. ¿Sí? Bueno, y ahora sí, empecemos con el tema. Como se dice, vamos entrando en materia. Dentro de este contexto biográfico nos encontramos con situaciones bien interesantes. Primero, se desconoce la fecha exacta del nacimiento de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es, dentro de los escritos que hay relacionados a su bibliografía, nos encontramos con que existen dos posibles días de nacimiento, ¿sí? El 27 de diciembre o el 24 de junio. El 27 de diciembre es el día de San Juan Apóstol, y el 24 de junio es el día de San Juan Bautista. ¿Por qué razón se especula alrededor de estas dos fechas? Porque en esa época, y en muchas familias, en esta, el nombre que se le ponía al nacido era el nombre del santo del día, ¿sí? Algunos autores, de los que se lograron revisar, pues dan más visos de que pueda ser por el lado del 24 de junio, pero hay una incertidumbre relacionada con eso. Vamos a hablar un poquitico de el antes de San Juan de la Cruz. O sea, vamos a hablar de su papá y vamos a hablar de su mamá, ¿sí? El papá de San Juan de la Cruz, Gonzalo de Yepes, era una persona de descendencia noble, o sea, sus ancestros tenían por allá algo de nobleza. Don Gonzalo queda huérfano de padre y madre muy niño y es adoptado por los tíos. Los tíos son los que participan en el proceso de crianza. Los tíos, ¿quiénes son? Unas personas comerciantes con un poder económico muy alto que le permiten, pues, vivir muy bien económicamente hablando. ¿Qué hace San Juan de la Cruz cuando entra en su vida mayorcita? ¿Cierto? Él trabaja con ellos. Él va a trabajar con ellos, se convierte como el representante comercial de la familia y entonces tiene muchos contactos con diferentes poblaciones de la región. Ahora tocamos un poquito ese tema relacionado con ese aspecto comercial. Los tíos de Gonzalo de Yepes tenían unas características, pues aparte de que eran unas personas muy adineradas, o sea, económicamente muy solventes, tenían cargos muy importantes. Voy a leer algunos de ellos, para que más o menos. 3 de sus tíos fueron canónicos de la Catedral de Toledo. ¿Sí? Estamos hablando de que tenían unos desempeños desde el punto de vista de la vida religiosa, ¿correcto? Ellos eran. Uno de ellos fue capellán, ¿cierto?, de la eremita, este nombre me escapa, Mozarabe. ¿Qué significa? Me tomé el trabajo de averiguar qué significaba lo uno y qué significaba lo otro, y ya, pues, ermita era que eran ermitaños, ¿cierto?, convento, viviendo en soledad, oración, contemplación, profundidad. Y el de Mozarabe es una región de España que fue invadida por los musulmanes,
pero que le permitió a los católicos de esa región poder seguirse conservando como católicos, obedeciendo ciertas normas, pagando unos impuestos y toda esta cosa. Entonces el tío de Gonzalo de Yepes era el capellán de esa eremita, ¿sí? Entonces podemos ver con esto de que la familia de estos personajes eran unas personas con una capacidad económica, pero que tenían también un poder desde el punto de vista, digámosle, social y en algunos casos eclesiástico, ¿sí? ¿Qué pasa con estos personajes y por qué los tíos se vuelven importantes en la vida de San Juan de la Cruz o de Juan de Yepes en este momento? Porque todavía estamos hablando de su infancia, o sea, todavía no es ni siquiera sacerdote. Estos personajes le dan, como les decía yo ahora, el cargo de que sea el representante de los negocios en los diferentes pueblos de la región. Entonces Juan de Yepes viajaba mucho, iba, venía vendiendo lo que ellos comerciaban, que eran telas. En ese evento, ¿qué ocurre? Que en algún momento ellos tienen que ir a una feria en Medina del Campo. Medina del Campo, digamos, era la zona próspera del paso, era la capital, como la grande del cuento. Los demás eran pueblos con capacidades económicas y había trabajo y todo lo que quisiera, pero Medina del Campo era lo fuerte del cuento. Entonces, aquí es donde aparece la otra persona importante en esta vida, es Catalina de Álvarez, que es la esposa, que se hace después esposa de Gonzalo de Yepes y mamá de Juan de Yepes. Entonces, ¿qué pasa con ella? ¿Quién es ella? Al igual que Gonzalo, huérfana de padre y madre, ¿sí? Pero con el agravante que no tenía la condición económica. Ella fue adoptada por una persona que administraba un taller, un telares de paño, y en este momento, en este ir y venir de Gonzalo de Yepes por estas zonas, tiene el contacto con Catalina. Entonces, iba y venía. Esa situación de varias veces estar viéndose es lo que genera la relación. Ellos se generan una relación, digamos, se novian y toda la cosa, hasta que llega el momento, un tiempo después, de tomar la decisión de casarse. ¿Correcto? Ese es en el año 1529, ¿cierto? 1529 toman la decisión de casarse. Allí viene el primer problema, ¿sí? Después vamos a contextualizar desde el punto de vista de la vida de San Juan de la Cruz lo que pudo haber significado esto. El primer problema es que Gonzalo de Yepes le dice a sus tíos: vea, yo me voy a casar y me voy a casar con Catalina. La frase que utilizan los tíos es la siguiente: ¿cómo era posible que el descendiente de una familia noble desposara a una huérfana pobre? Y como dicen popularmente hoy en día, los tíos le cortaron los servicios. Los servicios fueron cortados en este sentido: fue desheredado, fue rechazado, fue despreciado y privado de todo medio de subsistencia por su familia. O sea, no solamente le dijeron defienda solo, sino que le quitaron apellidos, torbellinos y todo lo que pudiera tener. Todo eso desapareció para él. Pero ahí es donde viene lo que en algún momento yo se lo comentaba, por cierto, a Paula cuando comencé a leer eso. La vida de San Juan de la Cruz es una vida producto del amor, y es un amor entre seres humanos, pero un amor verdadero. Se la jugó toda. Se la jugó toda y se casó y se fue a desempeñar el oficio de la esposa sin conocerlo. No tenía ni idea de que era un telar. O sea, nunca había cogido una aguja, me imagino yo. Y se dedica a trabajar en función de ese telar, los dos. De esa unión aparecen 3 hijos. El primer hijo, Francisco; el segundo, Luis; y el tercero, el menor, Juan. Francisco nace al año siguiente, en 1530.
De Luis no está segura la fecha de su nacimiento. Se especula que más o menos por el orden de 1538. Y de San Juan se dice que 1542. Algunos autores no están como muy de acuerdo con el 1542 y más bien se juegan por el 1540, y ahorita vamos a mirar unas lecturas donde se puede mostrar esto. Yo les voy a leer ahorita unos renglones que escribió este padrecito, el padre Crisógono. Este es el libro que se llama Vida de San Juan de la Cruz. Aparentemente aparece como una bibliografía. En lo poco que yo he podido consultar no aparece un documento que se llame así. Son todos acercamientos que han hecho personas, carmelitas unos, laicos otros, acerca de San Juan de la Cruz. ¿Sí? Por eso en algunos casos se habla del concepto especular, se especula de tal fecha, se especula de tal otra, porque no hay un acercamiento concreto. ¿Qué nos dice a nosotros este curita tan amablemente? Mire cómo narra el nacimiento de San Juan de la Cruz. En el año de 1542, en una vivienda pobre, que es casa y telar a la vez, hay aire y bullicio de fiesta, alegría en los mayores, brincos en los pequeñuelos, blancura de ropas limpias, de acristianizar sobre las cómodas y las sillas. Acaba de nacer un niño. Su padre, Gonzalo de Yetes, es un humilde tejedorcillo que pasa el día en su telar con la lanzadera en la mano y la vista fija en la urdimbre y en la trama. Pero es un tejedor ilustre, descendiente de hidalgos y guerreros, con un árbol genealógico y su escudo de armas: león rampante dorado, corona de oro sobre campo azul, orla verde con 5 escudos y una banda encarnada. Pero todo escudo de apellido lo ha velado voluntariamente tras el nombre humilde de una mujer buena, hermosa y desheredada: Catalina Álvarez. Este escrito de esta parte por el padre Crisógono nos muestra a nosotros en una forma muy romántica, pudiéramos decir, la belleza de hogar que se armó entre estos dos personajes viviendo unas circunstancias de vida bastante duras. Por el lado de Catalina pues no era novedad, vivía en esa situación, pero por el lado de Gonzalo sacrificó todo para poder estar al lado de la persona que amaba. Porque hago como una salvedad o un detalle en esto, porque miren, San Juan de la Cruz habla del amor, porque aquí nosotros podemos afirmar, con base en lo que se leyó y lo que se ha dicho, él es producto del amor, y de un amor humano verdadero. Coincidencias, la vida de estos santos están marcadas por eventos, ¿cierto? ¿A qué me refiero que están marcadas por eventos? El hecho de que los dos sean huérfanos de papá y mamá desde muy niños. O sea, hubo una ausencia de papá y mamá en ambos. Pero Dios estaba con ellos porque ellos no hicieron eso ni les tocó vivir eso con sus hijos. Entonces, ahí debemos de tener en cuenta la situación, que no fue fácil, pero que no minó el hecho de constituir un hogar fundamentado en el amor. Aquí pasa algo bien particular y comienzan los primeros eventos críticos de la familia. En 1542, el argumento que nos están presentando es que muere el papá de Juan de Yetes, don Gonzalo muere.
En ese momento en que está pasando, vengo por aquí, entre 1540 y 1545, por esa zona de España, estaba pasando algo bien particular, hambruna. Se dice que el papá de Juan muere de hambre, porque la hambruna no era simplemente no comer, porque ellos tenían trabajito y comían, había una hambruna impresionante, de hecho era una epidemia, ¿cierto? También se asume, como lo vamos a mirar más adelante, que Luis, el hermano de la mitad, cuando muere también del mismo problema, muere del problema de hambruna, ¿cierto? Pero aquí es donde yo les narro lo que les decía ahorita, que hay unas como incoherencias relacionadas con esas fechas, porque si él nace en 1542 y el papá muere en 1542, él nace en junio y el papá muere en octubre, noviembre, pues se supone que Juan tenía meses, ¿cierto? Y el padre Crisógono nos narra en su página 8 lo siguiente: han pasado unos años muy pocos, 3 a lo más 5, y la pobre casita de Fontiveros amanece triste, fría y silenciosa. No hay ruido de máquinas en el telar, no hay alborozo de chiquillos en la puerta, hasta las labores de la casa están sin hacerse, abandonadas. Ha muerto don Gonzalo. Entonces, si él muere en el 42, pero aquí nos están diciendo que han pasado unos años muy pocos, se supone que él no nació en el 42, sino que tuvo que haber nacido unos años antes. Por eso se habla de especulaciones. Esas especulaciones, pues se les ponen algunas fechas, porque debemos de tener en cuenta una cosa: que haya nacido en el 40 o en el 42, a nosotros como carmelitas no nos quita. A nosotros nos interesa es Juan de la Cruz, como Juan de la Cruz, que tenía 28 años o 30, porque la diferencia es 2 años, o 40 o 42, no es de interés. Pero sí es bueno tener en cuenta biográficamente que hay una incertidumbre alrededor de eso, ¿correcto? Al morir Gonzalo, el problema económico de la familia se viene al máximo. Ya no son 2 personas produciendo, es una sola persona. Estamos hablando que es el siglo XVI, 1500 algo, ¿cierto? Donde que está pasando en 1500 algo, España está revuelta. Acordémonos de que por lo que hemos conocido de Teresa, está las primeras legiones del protestantismo persiguiendo la iglesia, hay unas crisis económicas, hay cosas, o sea, la historia que se vive en el siglo XVI, que es el mismo que le tocó a Teresa y San Juan de la Cruz, no es fácil. Y existe la situación de orden social, es que el campesino comienza a migrar a las ciudades. Entonces se ve claramente una cosa que se llama las diferencias de clases sociales. Ya aparece en la clase alta, y la clase alta en las grandes concentraciones de personas. Pierden capacidad económica y social los campesinos, los jornaleros y los artesanos. Y entre los artesanos está doña Catalina. Entonces cada vez es más triste la situación económica de la familia. Entonces, en ese sentido, ¿qué hace doña Catalina? Como se dice en alguna novela popular, ¿no? Como mis chinos y me voy para Aposentos Tuta, decían por allá un personaje, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hizo ella? Aquí en Fontiveros la cosa está bien maluca, está muy difícil, entonces cogió sus muchachitos y cogió camino a tratar de buscar ayuda por algunos de los familiares de Gonzalo, que tenían una posición económica buena. Y lo primero que hace es que se va para Toledo, y allá en Toledo se encuentra con el tío, el arcipreste de la colegiata, perdón, casi no digo, y le pide ayuda. Y el personaje le dice no, le niega la ayuda. Aquí se presenta una cosa bien curiosa y bien bacana, muy interesante, es que esto marcó a Juan de la Cruz, esto lo marcó y lo deja muy abierto en un documento de sus grandes obras.
Estamos hablando en subida al Monte Carmelo, en la tercera subida, capítulo 18, versículo o párrafo 3. Miremos lo que nos está contando en esto. Esto es escrito varios años después, ¿cierto? En este momento nos dice lo siguiente: siguiese pues que el hombre no se ha de gozar de las riquezas cuando él las tiene ni cuando las tiene su hermano, sino que con ellas sirve a Dios. ¿Qué está representando ahí? Está haciendo sentir eso que le estaba pasando a su familia. Sus tíos, con muy buena capacidad económica, tienen muy buenas platas, pero ellos dicen, ¿eso para qué sirve? Si yo con esa condición que tengo no le sirvo a Dios. Porque si por alguna vía se sufre gozarse en ellas, ¿cómo se han de gozar en las riquezas? Es cuando se expenden y emplean en servicio de Dios. Pues de otra manera no sacará de ellas provecho. Y lo mismo se ha de entender de los demás bienes de títulos, oficios, en todo lo cual es vano en gozarse, si es ello, sirve más a Dios, y llevará más seguro el camino para la vida eterna. Escrito por San Juan de la Cruz, varios años después. Los biógrafos, si se les puede llamar así, que hablan de eso, dice que ese pedacito de la tercera subida al Monte Carmelo, en el 18:3, hace alusión a ese evento, el evento de haber sido rechazado en términos de ayuda por parte de su familia. De allí se dirige a otro pueblito que se llama Galvez. En ese pueblito pide ayuda a un familiar de Gonzalo de Yepes. Este familiar es un médico. Este familiar sí la ayuda. ¿Cómo la ayuda? Le dice, déjeme a su hijo mayor, Francisco, y yo a él lo termino de criar y le doy los estudios. Le deja a su muchachito y se devuelve para Fontiveros. Un año después, mamá es mamá, como dice el dicho, bien inquieta, cogió a los otros dos y le dijo, no, vámonos para allá que ya está pasando algo. Pues no lo narran de esta manera, es como una interpretación que yo le quiero dar a la cosa. Casi era el esclavo de la esposa del familiar. Esclavo que lo ponía a hacer de todo. Zoila, barrer, trapear, hacer de todo lo que eran las obras, y nunca estudió. A esa edad, aproximadamente 16 años, ya tenía Francisco, era analfabeta puro. ¿Qué hace ella? Coge su muchachito y se devuelve. El muchacho a esa edad, ¿qué hace? Se convierte también en tejedor y se dedica a trabajar con su familia. Más o menos cuando se está presentando esta situación, muere Luis. O sea, tiene 16 años Francisco y muere Luis. Lo que les decía, muere en nutrición. Para esa época, San Juan de la Cruz tiene aproximadamente 6 años. ¿Qué pasa con San Juan de la Cruz en esa época? Ya está en sus inicios del catecismo y está en sus inicios de aprender a leer y escribir. ¿Sí? Como les decía ahorita, hay una situación bien particular relacionada con eventos que marcan a estos santos, pues que después se hicieron santos. Y en esta época de los 6 años le pasó algo bien particular a Juan de Yepes. Lo narra hermosamente, vuelvo e insisto, el padre Crisógono. Eso lo tenemos en este librito y voy a tratar de leerlo. Hay cerca del pueblo una charca grande de agua negruzca y fondo cenagoso, bordeada por jungos, mimbreras y espadañas. Allí juegan y alborotan los rapaces fontivereños. Allí está también, alternando, alegre, el hijo de la pobre tejedorcita. Juegan a arrojar perpendicularmente mimbres al agua para cogerlos cuando salgan a la superficie. Al inclinarse, Juanito, para coger el suyo, cae a la charca. Susto, gritos, carreras, alboroto de los pequeños que le ven hundirse y desaparecer bajo las aguas negras.
Un labrador que ara muy cerca y oye el griterío, deja la yunta y corre hacia la charca con la guijada en la mano. Pero Juanito, que como una de las varitas del fuego ha subido a la superficie, sonríe sobre las aguas. Le sostiene la Virgen, que flota también sobre la charca oscura y le tiende la mano para sacarle a la orilla. Pero el niño rehuye tocarle con la suya, sucia del liénago el pantano, y se agarra de la guijada que le tiende el labriego. Cuando ya a la orilla de la charca se ve rodeado de los pequeños que le miran con ojazos de susto y de curiosidad, Juanito les cuenta emocionado cómo vio a la Virgen. Les dice lo guapa que era, la dulzura de sus ojos, el resplandor de su cara sonriente y sobre todo lo lindo de aquellas manos blanquísimas que él no quería embarrar. Uno lee ese mensaje y uno puede pensar, ¿se lo imaginó? Eso es una cosa producto de su imaginación, ¿correcto? Después de muchos años, en algunas de las apartes que tuve la oportunidad de leer, dan como sentado que sí le pasó eso. O sea, sus primeros acercamientos con la Virgen para tener un contacto directo. Y en ese momentico estamos hablando de un San Juan de la Cruz, que la historia no cuenta si iba a misa. La historia no cuenta si su familia lo llevaba a misa, no cuenta si Catalina iba a misa, no cuenta si Gonzalo iba a misa. O sea, no era una persona devota al máximo. Lo que sí era claro, era una persona de Dios. En ese sentido, es que está la parte como curiosa de la situación. Después de esto, la situación económica en Fontivero se pone muchísimo más difícil. Entonces toma la decisión de salir nuevamente y coge camino a una región que se llama Arévalo. ¿Por qué es importante Arévalo? Arévalo está 3 años, ella con sus hijos, y allí Francisco conoce a la que fue su esposa, ¿cierto? Doña Ana Izquierdo. Francisco tiene 9 hijos, de los cuales 8 se mueren muy niños. Solamente vive una que posteriormente se hace religiosa. ¿Sí? Religiosa hay una comunidad que se llama los cistercenses. ¿Qué religión, qué comunidad es esa? Es una comunidad contemplativa, es una comunidad, por lo que logré leer, muy similar al Carmelo, pero su base era San Benito. Entonces eran de las benedictinas, como un brazo de las benedictinas eran estas comunidades, y allí entra la participación de esta señora. La situación no mejora, es que eso mejor, por donde metía la cabeza la pobrecita le iba mal. Entonces toma la decisión, que este es de pronto el camino que Dios le tenía trazado a esta familia para que San Juan de la Cruz viviera lo que le tocó vivir, es cuando llega a Medina del Campo. Después de eso van a Medina del Campo. Medina del Campo, ¿qué característica tenía como ciudad? Era una ciudad próspera. Tan era la ciudad próspera que en esa ciudad se asentaban en muchas ocasiones los reyes, los príncipes, los condes de la monarquía que en ese momento estaba rigiendo en España, ¿cierto? Pero también estaba la otra parte, estaba ese campesino, estaba ese artesano y estaba ese operario, ese obrero que estaba viviendo una situación económica bastante difícil. En esa ciudad se marcaba muchísimo más la diferencia de clases sociales. ¿Qué pasa ahí? La misma historia, la situación económica sigue siendo precaria para ellos. En este momentico ya estamos hablando de que estamos en el año 1551, terminando lo que se puede considerar la infancia de San Juan de la Cruz, y comienza su juventud. Su juventud entonces la vive en Medina del Campo. Entonces, si nació en el 42 y estamos hablando del 51, su proceso está aproximadamente con 9 años, si las fechas corresponden.
Ahí tiene una gran ventaja que en Medina del Campo hay un colegio gratuito que se llama el Colegio, de la Doctrina. Así se llama, es un colegio para gentes de escasos recursos económicos, totalmente gratuito, donde les enseñaban el catecismo, la doctrina cristiana y aprender a leer y a escribir. Eso desde el punto de vista, digamos, académico. Pero también les enseñaban algún trabajo. ¿Qué pasa con Juan de la Cruz con esta situación del trabajo? Negado para eso. Él como que no le iba muy bien con todas estas cosas. ¿Para qué se inscribió en ese colegio siendo niño? Aquí está la listica. Se inscribió para carpintero y no le jaló. Se inscribió para sastre tampoco, tallador de madera tampoco, pintor tampoco. En todos fracasó. En todos fracasó, ¿correcto? ¿Qué ventaja tiene estos fracasos? Miren, lo que es el pensar que la vida, cuando no nos juega limpio, no nos consideramos, para San Juan de la Cruz fue crecimiento personal. Para él no fueron fracasos. Y se puede mirar, ¿cierto?, en un documento que él plantea aquí, en sus obras completas, en unos escritos que él hace, lo que él le llama cautelas. ¿Qué son las cautelas? La palabra que significa las prevenciones que debemos nosotros tener para encontrar a Dios. Dentro de las cautelas le escribe dirigidas al sacerdote, dirigidas a diferentes. Esta que hace referencia a la fortaleza de la personalidad de Juan de la Cruz es una cautela que dice contra sí mismo y la sagacidad de su sensualidad. O sea, es una cautela que debemos tener de nosotros mismos. Este es el recomendado, digámoslo así, de Juan de la Cruz. Nos dice, vea Señor, tengan esta cautela, pero es una cautela radical. La cautela dice, la primera cautela, sea que entiendas que no has venido al convento, sino a que todos te labren y ejerciten. Y así, para librarte de todas las turbaciones e imperfecciones que se te pueden ofrecer acerca de las condiciones y trato de los religiosos, y sacar provecho de todo acaecimiento, conviene que pienses que todos son oficiales que están en el convento para ejercitarse, como a la verdad lo son, y que unos te den de labrar de palabra, otros de obra, otros de pensamiento contra ti, y que en todo eso tú has de estar sujeto, como la imagen lo está, ya al que labra, ya al que la pinta, ya al que la adora. Y si esto no guardas, no sabrás vencer tu sensualidad y sentimientos, ni sabrás saberte bien en el convento con los religiosos, ni alcanzarás la santa paz, ni te librarás de muchos tropiezos y males. ¿Qué está significando dentro de todo esto? Está significando que los tropiezos, los dolores, todo lo que nos pasa en nuestra vida, tanto bueno como malo, es el camino de la salvación, es el camino de la santidad. Y que hay que soportarlo como tal, y hay que vivirlo como tal. Esos eventos marcan todos los escritos de San Juan de la Cruz y que se convierten en doctrina. Fue un tratamiento en un momento determinado de su vida, lo utilizó para generar doctrina. Cada uno de esos eventos no son cosas fortuitas, no son cosas aisladas, no son cosas que pasaron y ¿por qué? Y tampoco le dolía y porque a mí. Eso creció y desarrolló su vida, tanto la personal como su vida espiritual. Ya a los 16 años comienza a trabajar y trabaja en el sector de la salud, ¿sí? En el Hospital de la Concepción en Medina del Campo, era auxiliar de la salud. ¿Qué era es una cosa bien interesante este hospital? El Hospital de la Concepción se le llama el Hospital de las Búas.
de las bubas. ¿Qué son las bubas? Es una enfermedad, y una enfermedad muy dura, ¿sí? Sífilis. Este hospital recibía enfermos de esas cosas, de sífilis. La pregunta es, ¿por qué eso estaba como epidemia? Porque ya estaba convertida en una de esas cosas, y eran bastantes las razones que se argumentan. Una, el descubrimiento de América. Los españoles vinieron a América, violaron, hicieron 50.000 cosas se supone con las indígenas y se devolvieron con todas sus enfermedades. Lo mismo dice que pasó cuando Francia trata de meterse en Italia. Italia, ¿qué le ocurre? Le pasó lo mismo. Los franceses hicieron de todo allá y se devolvieron con su enfermedad para su país. Las bubas no era solamente de España, sucedió en Europa. Pero ¿qué pasa después? No solamente estos hospitales se dedican a esta enfermedad, sino que se dedican a otra enfermedad siempre y cuando fueran epidemias. ¿Y qué hacía San Juan de la Cruz? Juan de la Cruz atendía a esos pacientes, corriendo el riesgo de infectarse, porque todas las enfermedades que estaban en los hospitales eran contagiosas. Una persona entregada a los demás. En ese movimiento de la vida de Juan de la Cruz conoce a un señor, Alonso Álvarez de Toledo, ¿cierto? ¿Quién es Alonso Álvarez de Toledo? Alonso Álvarez de Toledo era el que administraba el hospital, ¿sí? Este señor, curiosamente, pues tiene la situación de que ve a San Juan de la Cruz y le parece bastante curiosa la forma de ser de él. Y este señor, el padre Crisógono, se refiere a este evento de don Alonso de Álvarez de la siguiente manera: dentro de las penumbras del templo, un caballero, don Alonso Álvarez, administrador del hospital, observa la puntualidad, la compostura y la viveza del acólito monjil. Descubre en él algo misterioso, aquellos ojos negros tan vivos, aquel aire de ángel, aquella agudeza de sus respuestas cuando algo se le pregunta. Es lástima que tales cualidades prometedoras se pierdan enredadas entre la undimbre de un telar. Si su madre no puede, él le costeará los estudios clericales y se lo lleva. Hará de recadero en el hospital y al mismo tiempo estudiará gramática en el colegio recién fundado por la compañía. ¿A qué se está refiriendo aquí? A la situación de que el Señor lo conoce, le dé virtudes, le dé características y le dice: venga, hermanito, usted no se me puede perder. Y se lo lleva a estudiar. ¿A qué colegio? Al colegio de la Compañía de Jesús, a los jesuitas. Una cosa bien importante en la vida de San Juan de la Cruz, el hecho de haber estudiado con jesuitas, es porque digamos que el tema académico en los jesuitas estaba fundamentado en una teoría que desarrolló su fundador, San Ignacio de Loyola, y esa teoría, esa metodología es una metodología extremadamente estricta, que a través de los años se ha podido desordenar un poquito, es otra cosa, pero es una metodología extremadamente, y eso hereda Juan de la Cruz, eso lo hereda él. Tanto es así que se argumenta que el cristocentrismo radical que tiene Juan de la Cruz es producto de haber estado en los colegios jesuitas, en el colegio jesuita. En ese sentido, ¿qué hace él? Él estudia gramática, estudia latín, estudia griego, entre otras cosas. El comentario relacionado con el latín es que salió reporra para eso. O sea, era una persona demasiado sobresaliente en el estudio del latín, tanto es así que en sus obras, en algunos apartes, lo dijo y aparece el versito en latín, al lado la traducción. Esto hace que él se entregue de lleno, digámoslo así, a ese trabajo,
al trabajo de el servicio a los enfermos en el hospital y sirviendo de mensajero al señor Alonso de Álvarez. Aquí viene la respuesta con relación a Juan. Dice, y Juanito de Yepes, encantado, se entrega con ilusión al servicio de los enfermos y al estudio de la gramática. Una noche hay inquietud en el hospital. Nadie sabe dónde está Juanito, el recadero. Le buscan en el patio, en las oficinas, en las salas de los enfermos. No aparece y sin embargo es seguro que no ha salido. Un débil resplandor que se advierte entre la leña del corral hace acercarse a los que le buscan. Y allí está, echadito en la tinaja de manojos, estudiando su lección a la luz de la mortecina de una candelera. Cuando el día siguiente vaya al colegio y el padre Bonifacio, su profesor, le pregunte la gramática, los niños envidiarán el lucimiento con que, de pie ante su pupitre, dice la lección, el hijo de la humilde tejedorcita. Era una persona bastante sobresaliente en su formación académica. ¿Qué significa ser bastante sobresaliente en su formación académica? No solamente que era una persona inteligente, sino que tuvo disciplina, tuvo dedicación, tuvo todas las cosas que este señor le dio y que no defraudó en el proceso de formación. En él se presenta una situación. El hecho de que él pase al colegio de los jesuitas, patrocinado por este señor, don Alonso de Álvarez, no lo excluye de seguir viviendo la pobreza de la familia, ¿cierto? Y ahí es donde viene la importancia del ejemplo. ¿Y a qué me refiero la importancia del ejemplo? Su hermano Francisco, analfabeta, tejedor, o sea, viviendo en una situación económica bastante difícil, pero aparte de eso fue una persona que perdió 8 hijos. ¿Sí? Se dedicó a recoger niños de la calle para bautizarlos y lograrles conseguir casas en adopción. Eso marca a San Juan de la Cruz para considerar a su hermano una persona demasiado importante en su vida. ¿Sí? Ahí qué pasa y qué es importante, y lo vamos a ver cuando en la sesión siguiente, es la importancia de Francisco en la vida de Juan de la Cruz. No como persona que le puso la sombrilla o lo ayudó, sino que Francisco fue el narrador de muchos eventos de San Juan de la Cruz que hoy en día podemos leer. Porque no hay nada escrito, no hay nada. Uno de los grandes narradores, uno de los grandes testigos de la vida de San Juan de la Cruz, de la cual generación tras generación se habló, fue su hermano, porque gozaba hablando de su hermanito, que era virtuoso. Eso sugiere, nos lleva a nosotros a, digamos, en este caso ya ubicarnos en el año 1563, creo que está ya, 61, ¿cierto? Donde termina la fase de la juventud. Esa era la conversación que tenía presupuestada compartir con ustedes hoy. En la próxima sesión vamos a hablar de su vida en el Carmelo, ¿sí? Vamos a hablar del Carmelo, de la primera observancia, concretamente lo que se denominan calzados. Vamos a hablar de su vida en los descalzos, pero vamos a hablar de 3 eventos en la vida de los descalzos: la Reforma, su vida en Ávila y su vida en Toledo, porque eso mal. Y después pasamos al último tema de lo que se puede considerar el componente biográfico, que es el tema de sus escritos. ¿Listo? Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, nos vemos en la próxima sesión.